en una nueva clase del área de religión. Vamos a ver el día de hoy qué es la unción de los enfermos. Ya, este sacramento vamos a considerar que es de sanación. Ya, este sacramento es de sanación. Nosotros conocemos los sacramentos que se han dividido en tres, ¿no? Los sacramentos de iniciación, los sacramentos de sanación, los sacramentos de vocación. Ya estamos en el sacramento de sanación. Hemos visto ya lo que es la penitencia, confesión, y esta vez vamos a ver lo que es la unción de los enfermos. ¿Ya? Es muy similar a lo que es la confesión, pero tiene una particularidad diferente, ¿sí? Porque es en un caso especial. ¿Ya? Es un caso especial. Entonces vamos a ver la unción de los enfermos, ¿sí? Jesús recorría Galilea junto con sus discípulos, a los que llamó apóstoles. Ellos eran Simón Pedro, Andrés, Santiago, Juan, Felipe, Bartolomé, Mateo, Tomás, Santiago hijo de Alfeo, Simón el Celote, Judas hijo de Santiago y Judas Iscariote. Jesús predicaba y curaba a los enfermos. Lo seguían multitudes. Papá, ya estamos al frente del maestro. Señor, solo tú puedes devolverme la visión. Ten compasión de mí. Recobrarás tu visión. Tu fe te ha salvado. ¡Puedo ver! ¡Veo! Gracias, Señor. Gracias. Señor, has traído la luz a mis ojos y felicidad a mi corazón. Bienaventurados los que reconocen su necesidad espiritual, pues el reino de Dios les pertenece. Bienaventurados los que están tristes, pues Dios les dará consuelo. Bienaventurados los de corazón humilde, pues recibirán la tierra que Dios les ha prometido. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de Dios, pues Él hará que se cumplan sus deseos. Bienaventurados los que tienen compasión de otros, pues Dios tendrá compasión de ellos. Bienaventurados los de corazón limpio, pues ellos verán a Dios. Bienaventurados los que buscan la paz, pues Dios los llamará hijos suyos. Pero a ustedes que me escuchan les digo, amen a sus enemigos, hagan bien a quienes los odian, bendigan a quienes los maldicen, oren por quienes los insulta, hagan ustedes con los demás como quieren que los demás hagan con ustedes. Después de hablar esa tarde a la multitud, Jesús partió con sus discípulos a Cafarnaún para continuar con su misión. Durante el camino, Jesús curó a muchos enfermos, dio vista a los ciegos y enseñó con sus palabras. La unción de los enfermos, bueno, es uno de los sacramentos que también Jesús instituyó, y vamos a decir de que Él no en una sola acción instituyó este sacramento, sino que a lo largo de su vida pública empezó a tener ya este sacramento, a tener más fuerza, porque ya para este tiempo existía algo muy parecido a lo que se conoce como la unción de los enfermos. Ya se les ungía con el santo óleo, porque se decía que ya esta persona estaba en peligro de muerte, simplemente tenía que ir limpio de corazón y de alma para el otro mundo. Ya, eso es lo que sucede, o lo que ya mucho antes de que Jesús pueda instituir esta unción de los enfermos ya existía. Era una salvación para poder descansar en paz. Ya, el descanso se considera como la muerte.
Pero Jesús le da otra visión a lo que ya ellos conocían. ¿Ya? Entonces vamos a ver, primero vamos a decir que Dios Padre nos ama y ha querido que no dejarnos libres, no dejarnos abandonados. ¿Ya? Por eso para acercarnos a este momento tan difícil que muchas veces es la muerte, en algunas ocasiones podría ser por enfermedad o quizás por la edad, ya surge el sacramento, que puede ser el último y gran regalo que Dios nos dio para esta vida. ¿Ya? Ustedes en algún momento quizás van a ser protagonistas también de este sacramento, lo van a poder percibir porque cualquier persona, ¿sí? Cualquier persona que esté en peligro de muerte, en este caso por enfermedad o ya sea por simplemente el tiempo de vida que tiene, o sea, su edad, que es una persona muy anciana, se le puede realizar la unción de los enfermos. ¿Ya? Unción quiere decir también auxilio hacia los enfermos, auxilio de su alma, ¿ya? Auxilio de su alma. Muchas veces esto se va a ir notando o percibiendo constantemente en lo que son clínicas y hospitales, ¿sí? Y muchas veces también podría ser en un hogar, pero con reiteradas ocasiones se puede percibir en un hospital muchas veces que las personas no tienen ya una salud buena, van a partir hacia el otro mundo. Entonces siempre se quiere que estas personas puedan irse con el alma tranquila, con la conciencia limpia, ¿no? Y también debe ser de corazón, ¿no? O sea, no quiere decir que esto le vamos a obligar a la persona que va a morir o que de repente está en una situación muy crítica. No es obligado, sino que la persona que está muy enferma o que está muy anciana tenga esta voluntad de poder confesarse, porque es como una confesión, ¿ya? Pero en un hecho muy importante de su vida porque va a dejar de existir. Entonces es algo muy difícil para poder aceptarlo, es cierto, ya no es fácil aceptar que un familiar o cualquier persona muera, pero es inevitable muchas veces. Entonces, para que esa persona también tenga una gracia y pueda irse tranquilo de este mundo, se genera lo que es la unción de los enfermos. ¿Y qué es la unción de los enfermos? La unción de los enfermos es el sacramento que le da fuerza, ánimo y consuelo a una persona enferma y la prepara para una buena muerte. ¿Sí? Muchas veces es como vamos a dormir, ¿no? Cuando nosotros tenemos algún rencor o cuando hemos cometido algo, no podemos dormir, estamos intranquilos, nuestro cuerpo está muy diferente, ¿no? Nuestra mente también. Entonces no nos sentimos bien, es lo mismo, ¿ya? Cuando nosotros estamos o no nos hemos preparado para lo que es la muerte, muchas veces hemos cometido grandes cosas y nunca nos hemos arrepentido. Entonces, para ello existe la unción de los enfermos, para poder nosotros pedir perdón, disculparnos y también para poder pedir por nuestro alma para que hacia donde nosotros vayamos podamos estar siempre tranquilos y limpios. ¿Ya? Eso es la unción de los enfermos. Simplemente es el sacramento que le da fuerza, ánimo y consuelo a una persona enferma y la prepara para una buena muerte. ¿Ya? Es una preparación para una buena muerte. Cuando empezó la unción de los enfermos, Cristo durante su vida siempre mostró un gran amor por aquellos que padecían algún mal y tenían alguna enfermedad o dolor, ¿verdad? Como tenemos aquí la imagen,
siempre Jesús tenía más apego a las personas que lo necesitaban. Entonces muchas veces había personas que estaban en su lecho de ya muerte, ¿no? Que decía que muy pronto iba a morir. Incluso si se recuerdan en su vida, cuando hay una niña que está a punto de morir, su padre le pide, ¿no? que Jesús pueda sanarla. ¿Y qué hace Jesús? Simplemente hace una oración, pide por su alma, y esta acción que ha realizado es similar a la unción de los enfermos que hacen los sacerdotes. Ya piden por su alma. Entonces, es claro de que la unción de los enfermos no es que sí o sí te tienes que morir. Muchas veces hay ciertas personas que están muy graves, ya están quizás conscientes también de esto, pero reciben la unción de los enfermos y se sanan, se curan. Entonces llegan a poder liberarse de la muerte. Pero no todos, no sucede en todos, ¿ya? Pero sí ha habido casos como estos. Entonces ahí se puede notar de que la unción de los enfermos no quiere decir que sí o sí te tienes que morir. Entonces vamos a tener simplemente una purificación de nuestro alma para una buena muerte, ¿ya? Y eso Jesús también hizo y realizó eso durante su vida, ¿ya? A ver, por ejemplo, cuando nos dice, ¿no? Recuerda que el Evangelio nos cuenta cómo Jesús curó a paralíticos, ¿verdad? A paralíticos, sí curó a paralíticos, a ciegos. Dios pudo hacer que puedan volver a ver a algunos ciegos y otros enfermos, ¿verdad? Como lo que les contaba de la niña. Que muchas veces Jesús siempre realizaba la oración de su alma y estas personas podían recuperar su vida de manera normal, ¿ya? Entonces, todos los sacramentos los instituyó Jesús, eso ya sabemos, pero también es bueno saber de qué manera, ¿ya? Cada sacramento hemos visto de qué manera Jesús lo instituye, ¿ya? Vamos a ver que cuando se recibe la unción, se ha de recibir la unción de los enfermos, ¿ya? Primero, cuando un hombre empieza a estar en peligro de muerte, o por una causa de enfermedad o por vejez, ¿ya? Como notamos aquí en la imagen, esta persona necesita la unción de los enfermos. Y esta persona es la que le requiere, ¿no? No es que la obligan, o nadie puede obligar a recibir la unción de los enfermos, sino debe ser de corazón también. Esta persona debe recibirla, ¿ya? O debe querer recibirla. Entonces, ¿por qué? Porque también ahí, aparte que se le va a ungir con santo óleo, que es una cremita con ciertos aceites especiales que se hace, y se hace una cruz también en la palma de la mano para que pueda ir su alma de manera tranquila, ¿ya? Entonces, esta unción de los enfermos debe recibirla de manera voluntaria, ¿sí? Entonces aquí el que esté en peligro de muerte también quizás ante el sacerdote dirá qué es lo que le incomoda, qué es lo que no le deja estar en paz, ¿sí? Siempre debemos estar en paz para poder nosotros llegar al otro mundo, ¿no? Que nosotros siempre consideramos de que existe una segunda vida, un lugar muy hermoso después de la muerte. Y eso es lo que cada persona quiere al recibir la unción de los enfermos. Ahora, también es cierto que se puede recibir varias veces este sacramento, ¿ya? Después de haber recibido, algunas veces los que están más que nada enfermos de gravedad se pueden curar, ¿verdad? Entonces, ¿ha sucedido estos casos? Por supuesto. ¿Y eso quiere decir que no se puede o no podrá recibir otra vez la unción de los enfermos? Por supuesto que sí, puede recibirlo.
pero se considera unción de los enfermos cuando la persona no pueda ir y acercarse a la iglesia y hablar con un sacerdote y confesarse. Entonces esto no es posible porque está enferma, ¿verdad? Entonces lo que hacen es que un sacerdote pueda acercarse al lugar donde están y pueda realizar esta unción de los enfermos. Entonces es una parte de un auxilio, ¿ya? Entonces quizás recibió este enfermo recibió la unción de la unción y posteriormente, después de un tiempo, se llega a curar. Ya se llega a curar. Muy bien, se llegó a curar. Pasó los años, de repente, ya por vejez, ya cuando está muy anciano, nuevamente quiere recibir la unción de los enfermos. ¿Lo puede realizar? Sí, lo puede realizar. ¿Ya? Entonces, es muy importante saber de que la unción de los enfermos no se podría recibir solo una vez, sino las veces que podríamos estar en peligro de muerte. ¿Ya? Entonces, estos casos siempre como les vuelvo a repetir, se pueden percibir en lo que son los hospitales. Hay muchas personas que solicitan a los sacerdotes que puedan realizarle la unción de los enfermos a sus familiares porque están muy graves. ¿Ya? Muy bien. A ver, ¿cómo se hace la unción de los enfermos? ¿Ya? Primero, lo que tienes que hacer es que la única persona que pueda realizar esto es un sacerdote. ¿Ya? La única persona que puede realizar esta unción de los enfermos. ¿Ya? Entonces el padre o sacerdote va donde se encuentra el enfermo o el anciano y lo que va a hacer es le unge. ¿Ya? Le unge quiere decir que le va a poner una marquita. ¿Ya? Con el santo óleo sagrado. ¿Ya? El óleo es un aceite de oliva que es bendecido por el obispo el jueves santo. Entonces, este santo óleo siempre lo tienen los sacerdotes. Entonces, ya está preparado, ya está bendecido, porque esto se realiza la bendición ya el jueves santo, que es en Semana Santa, pues, ¿no? Ya entonces, ¿en dónde le unge? En la frente y las manos del enfermo y dice la siguiente oración. Entonces, mira, como observamos aquí en la imagen, ¿ya? La única persona que puede realizar la unción de los enfermos, el sacerdote. ¿Qué le hace el sacerdote? Aquí tiene el santo óleo, es como un aceite de oliva, ¿ya? Que fue bendecido un jueves santo. Entonces, ¿qué hace? Aquí en su frente, toca con las manitos, coge un poco de aceite y en su frente, ¿ya? ¿ya? Y en sus manos hace una señal de la cruz. Una señal de la cruz. Aquí en su manito también, aquí en su manito también. ¿Ya? Y realiza la siguiente oración. ¿Ya? Dice, por esta santa unción y por su bondadosa misericordia, te ayude el Señor con la gracia del Espíritu Santo para que te libere, ya que los pecados te salve y te alivie por su benignidad. Entonces, esta pequeña oración lo realiza ya el sacerdote. Ahora, muchas veces también el enfermo es como que realiza una pequeña confesión. Ustedes ya hemos hablado como qué es la confesión, ¿ya? La reconciliación, que es un sacramento también. Entonces aquí también el enfermo realiza eso. ¿Ya? Muchas veces cuando están recién también algunas personas en su lecho de muerte, recién se arrepienten de muchas cosas, ¿verdad? Entonces es eso también lo que sucede. Entonces, el sacerdote no puede negarse, ¿no? Porque es un servidor de Dios. Entonces, es como que Jesús ha llegado hasta su vida para poder salvarlo. Y Jesús nunca ha dicho, no, tú no puedes, no te voy a perdonar los pecados porque nunca te has arrepentido sino hasta ahora. ¿No? Jamás habrá actuado así Jesús. ¿Ya? Entonces, por esa razón también los sacerdotes muchas veces cuando van a realizar esta unción de los enfermos, siempre los pacientes siempre están pidiendo perdón de algunas cosas.
Ya, entonces el sacerdote también realiza oraciones conjuntamente con él, de repente un Padre Nuestro, un Ave María, para que puedan también perdonar sus pecados. ¿Ya? Algunas veces lo considerable es que esta persona esté consciente, ¿no? Consciente en el sentido de que puede estar despierto, pueda ella misma reconocer los pecados que ha tenido. Pero si no fuera así, ¿ya? Porque hay ciertas personas también, por ejemplo, ¿no? Que es el hecho de estar en coma, que no tienes ninguna reacción, ¿ya? Entonces también se le puede hacer la unción de los enfermos, por supuesto, que es también un caso especial, ¿no? No porque no pueda hablar, no se le puede hacer, sino por lo contrario, sí, muchas veces se le han hecho esta unción de los enfermos a personas que han estado en coma, porque sabemos que si una persona entra en estado de coma no se sabe si va a salir de ahí o no, ¿verdad? Entonces, por esa razón. ¿Ya? Pero lo considerable es de que esté consciente de lo que está pasando. Pero si no fuera así, también se le puede realizar la unción de los enfermos. Y por último, cuando recibimos la unción de los enfermos, ¿qué nos pasa? Primero, el enfermo se une a la pasión de nuestro Señor Jesucristo. Ya nos unimos a Jesús, ya a Dios. La unción de los enfermos nos da fuerza, consuelo, ánimo para soportar quizás el máximo dolor, ¿no? Que es la muerte, ¿ya? El sufrimiento, el dolor. Ahora, cuando un hombre tiene pecados veniales, o sea, los más pequeños, la unción de los enfermos quita las pequeñas manchas del alma que pudiéramos tener, ¿verdad? Entonces, si nosotros hemos pecado quizás de manera muy, muy pequeña, ¿ya? Por eso se le llama pecados veniales, entonces también podemos pedir por ello. Pero si no fuera así, de repente no estás consciente y estás a punto de morir, también al realizarte la unción de los enfermos, estos pecados te son perdonados. ¿Ya? Ahora, si el enfermo ya no está consciente, como les decía, o sea que no está despierto y que ya no se da cuenta de las cosas, este sacramento le perdona los pecados, aunque no haya podido confesarse, siempre que el enfermo estuviera arrepentido antes de perder el sentido. ¿Qué quiere decir esto? ¿Ya? Que por ejemplo, está muy enfermo y pide perdón quizás a todas las personas que ha actuado mal con ellas y también se arrepiente de todas las cosas que ha hecho. Entonces, cuando hay un arrepentimiento, también funciona esta unción de los enfermos. ¿Ya? Entonces, muchas veces también sucede que las personas, más que nada, ¿no? Que están en el hospital, están inconscientes, ya no se recuperan y quieren recibir, pero sus familiares piden que también se le haga la unción de los enfermos. Pero siempre teniendo presente que no es una obligación, ¿ya? Sino que esto debe nacer desde el fondo de nuestro corazón, ¿ya? Para poder partir de este mundo con el alma limpia, ¿ya? Y finalmente, si Dios así lo quiere, la unción de los enfermos puede producir la curación de la enfermedad. Si es la voluntad de Dios que esta persona muera, este sacramento le da la fuerza para prepararse para la muerte. Entonces, ¿qué quiere decir? Que muchas veces cuando se han realizado la unción de los enfermos, algunas personas, muchas veces se han curado, ¿ya? Pero también ha pasado que algunas personas no. Entonces, no es que yo recibo la unción de los enfermos y me curo. No. ¿Ya? Va a ser la voluntad de Dios. Entonces, siempre decimos, ¿no? Que siempre va a haber el tiempo en el cual nosotros vamos a tenernos que ir. Ya Dios nos va a llamar y contra eso no podemos hacer nada. Entonces, para eso siempre lo mejor es estar preparados, siempre estar con nuestro alma limpia y siempre tener nuestra conciencia tranquila. Ya en algún momento de nuestra vida nos va a tocar a todos, es cierto, nos toca a todos. Nadie puede escapar de esto, de la muerte, ¿verdad? Nadie. Entonces, todos vamos a llegar a esto. Pero cuando vamos a llegar debemos estar preparados. Siempre es bueno estar preparados con nuestra conciencia y nuestra alma muy limpia. ¿Sí?
Muy bien, chicos. Eso ha sido nuestra clase sobre la unción de los enfermos.